Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver algunos conceptos de ergonomía y antropometría en la fisioterapia. Y para comenzar vamos a ver la definición de fisioterapia. Según la Organización Mundial de la Salud, es el arte y la ciencia del tratamiento físico por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, agua, electricidad y masaje, y tiene como finalidad aliviar el dolor. Ahora conoceremos la definición de antropometría. Es la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, establece diferencias entre individuos, grupos y otros. Ahora conoceremos un poco más de la antropometría a través de esta línea del tiempo. En el año 200, el hombre se diferencia de los animales cuando empieza a elaborar sus propios instrumentos de trabajo. En el año 400 a 500 se da el Tratado de Proporciones del Cuerpo en 8, con canon romano. En el año 500, en el siglo V, se utilizan los principios de la ergonomía e Hipócrates da el diseño de las armas y su uso. En el año 657, en Egipto se tuvieron registros de enfermedades que causaban condiciones a los trabajadores, que era el clima, esfuerzos y postura. En 1401 a 1500, Canino Cennini describe la altura del hombre igual a la anchura de sus brazos. En 1471 a 1521, Alberto Durero, considerado como padre de la antropometría. En 1476 a 1492 se establece el canon de 9 cabezas por Dionisio. Y en 1976 la antropometría se considera una ciencia. Ahora conoceremos sobre los objetivos de la antropometría, que son valorar el desarrollo muscular y medir y cuantificar cambios en la masa. Ahora vamos a hablar un poco de ergonomía, que nos dice que si el ambiente no es adecuado, el rendimiento será bajo en el trabajo, por lo que se debe adecuar el entorno. Esto beneficiará en la productividad, seguridad, etc. En el siglo XVII y XIX se da la modificación de la carga de trabajo muscular y en el siglo XX el auge de la ergonomía se hace presente en agencias de gobierno, universidades y campañas privadas. La ergonomía tiene como objetivo adaptar el ambiente a las necesidades y posibilidades del ser humano. Ahora hablaremos de la simbología internacional, la cual tiene una estrecha relación con la antropometría. Más adelante sabremos por qué. Por ahora se explicarán sus características. El símbolo mundial de accesibilidad para personas con discapacidad consiste en una figura estilizada de un hombre en silla de ruedas y un cuadro plano con cara a la derecha o a la izquierda, y la silueta del hombre debe ser blanca. Debe ser en un color azul Pantone 294. Sus medidas son 28 centímetros de largo y 25 de ancho. Y podemos encontrarlos en estacionamientos, rampas o centros comerciales. Cuando se encuentra en los estacionamientos debe tener un color amarillo tránsito en el contorno y puede estar hacia cualquier dirección. El símbolo mundial de ciegos consiste en una figura estilizada de un hombre de pie con bastón y un cuadro plano con cara a la derecha o hacia la izquierda. Este deberá tener un fondo de color azul Pantone 294 y sus medidas son 30 por 30 centímetros de cada lado. El símbolo mundial con perro guía consiste en una figura humana estilizada de pie y con un perro guía, y un cuadro plano con cara hacia la derecha o hacia la izquierda. Debe tener un fondo azul Pantone 294 y sus medidas son 30 por 30 centímetros de cada lado. El símbolo mundial de sordos consiste en una oreja estilizada y con una línea diagonal. Debe tener un tono azul Pantone 294 y medir 30 por 30 centímetros cada lado. Y por último, el símbolo mundial del teléfono de texto para sordos debe tener un teléfono de texto estilizado y un fondo azul Pantone 294. Sus medidas son 30 por 30 centímetros cada lado. ¿Y cómo se relacionan con la antropometría? Pues porque tienen medidas específicas y de acuerdo a las medidas de las personas que deben ser proporcionales. Continuando con el tema de antropometría, esta va a tener variables. Una variable se considera como una característica del organismo que puede cuantificarse, definirse, tipificarse y se expresa como una unidad de medida. En antropometría pueden definirse generalmente como dos puntos de referencia que pueden situarse de manera precisa en el cuerpo, por ejemplo, la altura y la anchura. Otras variables de la antropometría es la anchura, que es la distancia entre dos puntos de referencia bilaterales, la longitud, que es la distancia entre dos puntos de referencia distintos, y por último el perímetro, que es el contorno.
Estas variables se pueden medir con cinta métrica o flexómetro y debemos asegurarnos de que el paciente tenga la correcta postura para tomar las medidas. Ahora veremos factores humanos en la antropometría como la adaptación, que puede depender de variables como la tolerancia a la incomodidad, el tipo de actividad, la ropa herramienta o condiciones medioambientales. Puede ser complicada especialmente cuando las posturas incómodas producen fatiga, por lo cual se debe proporcionar al usuario indicaciones precisas. Ahora hablaremos de antropometría estática, que puede proporcionarnos una gran cantidad de información sobre el movimiento y un buen ajuste del entorno, y un análisis preciso de las posturas y de los movimientos. Las actividades que realiza el trabajador requieren de trabajo muscular. El trabajo muscular puede dividirse en 4 grupos. El trabajo muscular dinámico pesado, manipulación manual de los materiales, trabajo estático y trabajo repetitivo. La manipulación manual de materiales incluye actividades forestales, agrícolas y de construcción. El trabajo muscular dinámico pesado incluye labores de enfermería, transporte y almacenaje. Mientras que el trabajo estático existe en las oficinas y en las industrias electrónicas, y las tareas repetitivas en las industrias. Ahora hablaremos sobre la postura, que está en estrecha relación con la adaptación. La postura es la fuente de carga musculoesquelética, a excepción de cuando estamos relajados. En cualquier postura, los músculos tienen que ejercer fuerza para equilibrar movimientos y posturas. La postura está en estrecha relación con el equilibrio y la estabilidad. Si no la mantenemos, podemos tener problemas, ya que está controlada por una serie de reflejos nerviosos. Las posturas inestables pueden llevar a la pérdida del equilibrio, y esto como consecuencia a accidentes. El trabajo repetitivo y las malas posturas también van a condicionar a lesiones. Por otro lado, la sobrecarga de tejidos condiciona a malas posiciones, y las malas posiciones dan como resultado dolor lumbar. La postura es un elemento clave para todo, y nosotros en fisioterapia debemos identificar las malas posturas. Y para hacer el análisis de las posturas, lo hacemos con el ojo clínico. Pero para poder lograrlo se deben conocer los términos anatómicos. Un ejemplo de ello son los planos anatómicos, los cuales son el sagital, transversal u horizontal y el frontal o coronal. También es muy importante que identifiquemos la anatomía de todo el cuerpo humano. También es importante que conozcamos ciertos términos que nos van a ayudar a la descripción de ciertas referencias, ya sean anatómicas o posturales. Estas palabras son algunas de ellas. Inferior, que significa debajo de; superior, que significa encima de; lateral, más lejos de la línea central; medial, más cerca de la línea central; anterior o ventral, hacia enfrente; posterior o dorsal, hacia atrás o detrás. Proximal es más cerca del punto de inserción en el tronco. Distal es más lejos del punto de inserción en el tronco. Superficial es más cerca de la superficie. Y profundo, más lejos de la superficie. Ipsilateral significa en la misma cara o lado. Contralateral, en la cara contraria o en el lado contrario. Ahora que ya sabemos un poco más sobre las mediciones del cuerpo humano, vamos a conocer su aplicación y sus características. Comenzaremos por el peso, que es un vector que tiene magnitud y dirección y apunta aproximadamente hacia el centro de la Tierra, y es la fuerza con la cual un cuerpo actúa. Se mide en kilogramos y la persona a evaluar debe estar en posición anatómica, con las manos a los costados, sin zapatos, con ropa ligera, mirando hacia enfrente y no debe moverse. Su aplicación se utiliza para la descripción general del cuerpo, la valoración nutricional, el tamaño de la ropa y equipo de protección personal y la distribución de espacios de trabajo. Por otro lado tenemos a la altura, que es la distancia vertical desde la horizontal hasta el vértex, que es la parte más próxima a la cabeza. La altura se va a tomar en centímetros. La persona a evaluar tiene que estar en posición anatómica, sin zapatos, con los brazos a los costados, mirando hacia enfrente, no debe moverse ni tampoco apoyarse. Su aplicación se utiliza para la descripción general del cuerpo, para el diseño de equipo, de distancias verticales y de espacios de trabajo.
Ahora ya casi estamos por finalizar. Por último, vamos a ver cómo se realizan las diferentes mediciones de las estructuras anatómicas.